Ya. Entonces, ustedes tienen que ver en la unidad 2. Acá van a ir revisando también, acá he dejado texto, ya. Lo trato de resumir, ya, porque en la internet hay cualquier cantidad de información, ¿no ve? Nosotros ya sabemos cómo en el área, entonces, qué cosas podemos rescatar y qué cosas no. Yo lo he tratado de resumir en las mejores formas, tanto en la diapositiva que hemos explicado anteriormente y el documento, ¿no? Donde lo he tratado de resumir, que llamamos modelos de procesos de software, ¿no? O sea, tenemos que ir todo el caminito, como decir, ¿no? Todo este caminito, seguir adelante, nada más ya. ¿Para quiénes van a ser buenos? A ver, van a ser buenos. Ahorita están ustedes séptimo semestre. Consejo a todos ustedes, a ver, a mis 84 estudiantes, a mis 84 estudiantes que yo tengo en clase, se podría decir, ¿no? Mis 84 estudiantes que tengo en clase, consejo a todos, según planilla, ¿no? No estoy discriminando a nadie. Están en séptimo semestre jóvenes, les falta octavo, noveno y décimo, ¿no? Octavo, noveno, décimo. Estamos casi a año y medio para culminar el plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Yo les digo consejo, desde ahora vamos pensando algún tema que vamos a ir viendo en qué vamos a hacer. O sea, vean el aspecto del qué es lo que más te gusta, ¿no? O sea, en qué área tú te puedes desenvolver al realizar. No es simplemente, es como decir, voy a hacer tesis por esto, voy a hacer proyecto por esto. No, entonces ustedes vayan pensando ya, ¿no? No hagan como muchos de sus compañeros que yo conozco, sus compañeros de cursos superiores, llegan a taller uno, que es en noveno semestre por si acaso, donde tú tienes que hacer una propuesta para tu titulación, o bien haces tesis de grado o proyecto de grado, ¿no? Entonces, y en ese momento están muchos pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, no? O sea, y también piensen, si van a hacer proyecto de grado, o sea, ahí está el caminito que tenemos que hacer. El desarrollo del software, ¿no? Al fin y al cabo, si tú vas a hacer un proyecto de grado, vas a hacer un software nada más. Y para hacer un software tienes que saber construir por etapas, ¿no? Por etapas. No es simplemente tú haces programación y con eso ya está, ¿no? No, no es así. Hay que tomar en cuenta muy aspecto la documentación, ¿no? Cómo va a ir partiendo este camino real para el desarrollo de un software. A todo este caminito nosotros que llamamos, le llamamos lo que nosotros diríamos el modelo del proceso del software. O sea, cómo va a ir ese proceso de construcción del software, ¿no? A eso se va. Y en cada etapa tiene lo que es, ¿no? La ingeniería de software nos enseña a hacer ese paso. O sea, en cada etapa, ¿qué vamos a ir haciendo? ¿Cómo tenemos que ir armando, ¿no? La ingeniería de software no te dice, tienes que usar este lenguaje porque es el lenguaje de última generación. Tienes que usar esto porque es el auge en el mundo actual. No, la ingeniería de software nunca nos va a orientar de ese aspecto. La ingeniería de software nos da técnicas de cómo tenemos que realizar un software de calidad. Ya ese es el aspecto que hay que tomar en cuenta. Entonces, los que van a desarrollar software, entonces ya los que van a hacer proyecto de grado, vayan pensando desde ahora, les digo, el lugar donde vas a implementar. No es simplemente voy a hacer proyecto de grado y listo, ¿no? Los que hacen proyecto de grado tienen que saber dónde van a implementar en una empresa, microempresa o para la misma universidad algún lugar, ¿no? Entonces vayan pensando eso. Muchos de sus compañeros lo tienen esa parte, no saben dónde van a hacer para empezar, porque si no vas a tener dónde vas a hacer, no vas a poder hacer, ¿no? Y también vean viendo el aspecto de sus tutores. Eso también es muy necesario, ¿no? Porque según la norma dice que hay que ver aspectos de tutor. ¿Quién te va a guiar a eso? Se va, ¿no? Guiar. También ese es otro factor que están sufriendo muchos de sus compañeros. Yo les voy a comentar. Yo estoy en la carrera, a ver, 1 año y 8 meses recién estoy, ¿no? 1 año y 7 meses debo estar en la carrera, no más. Entonces yo veo en ese tiempo cómo muchos compañeros sufren al momento de nombrar el tutor, sufren al momento de nombrar el aspecto de dónde van a realizar, ¿no? Y si es tesis, muchos también orientan mal. La tesis jóvenes no es
hacer lo mismo que un proyecto de grado, por si acaso. Y eso es también mal consejo de algunos de sus docentes, ¿no? Hacen tesis y lo mismo están haciendo como un software, ¿no? Entonces la tesis es algo investigativo, solo se demuestra un prototipo, ¿no? Mientras en el cambio del proyecto de grado se demuestra el software, el producto final, ¿ya? Entonces ustedes vayan revisando acá, no es mucha teoría, son 48 hojas, un poquito tal vez en a modo de estar en el minibús, podemos conocer, ¿no? Este aspecto de lo que es el tema del software, en los procesos de software. Dentro de los procesos de software existen las metodologías, ¿no? O los ciclos de vida que llamamos, ¿no? Sean los ciclos de vida diferentes, ¿no? Diferentes aspectos que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuál tenemos que tomar de los ciclos de vida, ¿no? Habíamos mencionado varios ciclos de vida, desde la que es lineal, el análisis y corregir, creo que ustedes eso lo usan, se llama corriges y modificas, ¿no? Corriges ¿no? Los ciclos de vida. Entonces vayan viendo cuándo puedes aplicar los tradicionales. Los tradicionales en la actualidad ya no tienen mucho auge, ¿no? Se podría decir. Tal vez en algún momento podrías usar los métodos de programación ágil, yo les podría decir, ¿no? Ágil. Que empieza, ¿no? Yo les recomendaría tal vez si van a querer usar un XP o una programación Scrum, ¿no? Si vamos a hacer en un equipo de trabajo. Ahí están, mira, entonces ustedes vayan leyendo modelos de ciclo de vida orientado a objeto. Existen todavía más jóvenes, ¿ya? Cuando vamos a tocar el aspecto de la web, hay un módulo que vamos a tocar aspectos de la web, y ahí vamos a ver los diferentes metodologías web, ¿no? Que van en la programación extrema, ¿no? Esto todavía se puede usar, ¿no? Es una programación extrema entre equipo también se trabaja, ¿no? Equipo de trabajo, itera, ¿no? Todos los ciclos de programación en las nuevas, se podría decir, ¿no? Las programaciones, las metodologías ágiles, su lado es que iteran, o sea, giran. Eso es nada más, incluyendo el modelo Scrum, ¿no? Gira. Y ahí está, ¿no? Por quién fue formalizado, dónde fue, ¿no? O sea, un poquito de la lectura. Y a esto llamamos el sprint, ¿no? Una vuelta de todas las actividades. Una reunión diaria. Mira, jóvenes, esto sabe ser una pregunta cuando ustedes algún momento van a tener la oportunidad de postularse. Yo les comento por la experiencia, cuando teníamos que lanzar una convocatoria de un trabajo para que ingresen por lo menos dos desarrolladores al área de programación, ¿no? Y justo hemos puesto esta preguntita, ¿no? Este de acá, para que por lo menos, según la metodología Scrum, ¿cuántas reuniones diarias tenemos que hacer? Acá nos decía, yo le ponía 15, más de 30 minutos, ¿no? Entonces ahí simplemente era 15 minutos. Ahí está, ¿no? Deben responder. O sea, no puede haber más de... ¿Qué se refiere 15 minutos? Es como la figurita acá. Este fuera el equipo de desarrolladores, entonces cada día al empiezo de la jornada se hace una reunión de 15 minutitos. ¿Para qué esa reunión? Para coordinar todos los aspectos que está yendo en las diferentes etapas de construcción del software. ¿Qué pasa cuando ya es más de 15 minutos? Llega a ser ya no es una reunión de Scrum, ¿no? Ya llega a ser uno más ya una reunión de trabajo, se podría decir, ¿no? Ya no está. Entonces, parte de eso es el Scrum, ¿no? Entonces, ahí les decía 15, ¿no? Y eso, todo una vuelta, ¿no? Ve, hacía como decir, todo un ciclo, llamamos un sprint, ¿ya? Entonces, en el caso de, es como decir, toda una vuelta, una iteración desde la etapa que tú, es como decir, valídamelo este requerimiento, te pueden decir, ¿no? Quiero que no entre a esta celda solamente números, nada de texto. Entonces, tú vas a hacer la reunión dentro de 24 horas, toda esa vuelta llamamos un sprint, ¿no? Hasta que tú le muestres el resultado. Acá está, ¿no? Algo así. Entonces, es muy bonito, ¿no? El tema de, ¿cómo se podría decir? El Scrum cuando vamos a ir, ¿no? Mira, son reuniones breves de 15 minutos por lo general que el equipo de Scrum efectúa cada día. Hay tres preguntas que se deben a realizar. ¿Qué hiciste desde la última reunión? ¿Qué obstáculos has encontrado? ¿Qué planes haces mientras haces llegar a la reunión de equipos?
¿no? Y hay un líder del maestro, ¿no? Un líder del maestro, Scrum. Ya Scrum, o sea, esa es la meta. En otras palabras, es una metodología en equipo de construcción de software. Y esto en las entidades públicas y privadas muchas veces van a pedir, usted conoce la metodología Scrum, por ahí te dicen, entonces te están diciendo si sabes trabajar en esa metodología para construir software. Y sabemos qué es la metodología, ¿no? Ir desde el requerimiento, diseño, análisis, codificación, integración, prueba, todo ese caminito que les he mostrado al principio, a eso se refiere, ¿ah? Van a tener ese aspecto. Entonces, ahí está, ¿no? Y otro, el modelo ciclo de vida RUP, ¿no? Un modelo tradicional. Actualmente de este RUP deriva el AUP, ¿no? Otro modelo, o sea, parte de UML, se podría decir, ¿no? Que deriva de esa característica, ¿sí? Ya ahí está, entonces, el ciclo de vida RAD, ¿no? Rápida aplicación de aplicaciones, ¿no? Desarrollo rápido de aplicaciones. Es un modelo basado en un proceso incremental, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando ustedes hacen su software en proyecto de grado, les van a decir, ¿qué metodología has usado? No es simplemente decir, no, yo he construido el software porque me parecía bien así, ¿no? Entonces hay que saber sobre qué te estás fundamentando. Es como cuando haces un proyecto de investigación, te van a decir, ¿qué metodología de investigación tú has usado? De repente te dicen, he usado la metodología de investigación descriptiva, la comparativa, la explorativa o la empírica, ¿no? Entonces ahí esas metodologías de investigación. Pero así como hay metodologías de la investigación, hay también metodologías de la construcción del software. Y todo lo que hablamos de metodología se refiere simplemente a pasos. Simplemente es a pasos nomás, no es otra cosa más que eso, ¿ya? Simplemente pasos. Entonces acá podríamos decir la metodología de software es es el seguimiento, se podría decir, ¿no? El seguimiento de los diferentes pasos o etapas en la construcción del software. ¿Qué tipo de software? Ya eso nosotros vamos a definir, ¿no? Ahora, nosotros vamos a entrar a la siguiente unidad que llamamos el requerimientos, ¿no? O llamamos la ingeniería de requerimientos. ¿Qué llamamos la ingeniería de requerimientos? ¿Por qué, digamos? ¿A qué se debe esto? Pueden hacer su proyecto de grado en ingeniería de requerimientos o una tesis de grado en ingeniería de requerimientos. Sería muy interesante, ¿no? Hagan una tesis o un proyecto de grado que ni siquiera muchos ni la van a hacer, ¿no? Más se van a dedicar a la construcción del software, ¿no? O sea, y en la carrera, la construcción del software, y hay cualquier cantidad, ¿no? O sea, si ustedes ven a ver las defensas, vayan a finales de semestre, desarrollo para tanto, sistema de información para tanto, sistema, o sea, todo es sistema para cual, para tal, para allá, ¿no? Nunca yo, o sea, nunca ustedes van a ver, digamos, una tesis, ¿no? Análisis de requerimiento aplicando la ingeniería de requerimientos, ¿no? O sea, ya es un área, ¿no? O sea, a ver, indaguen en la tesis, en la internet, ¿cuántos proyectos de grado hay sobre ingeniería de requerimientos? Solamente ese aspecto, ¿no? Y hay una especialización, ¿no? En el tema de ingeniería de requerimientos. O sea, tú te puedes especializar como ingeniero de requerimientos, ¿no? Entonces eso también es un aspecto muy importante de conocer. Para lo cual, para esto nosotros vamos a conocer un poco la teoría, vamos a conocer lo que es la aplicación. Vamos a usar el software así es, Enterprise Architect, que nos va a permitir modelar los requerimientos, ¿ya? Los requerimientos. Entonces ahí vamos a ir viendo primero un poco la teoría desde el aspecto, ¿qué es un requerimiento? A ver, vamos a compartir esto. Ahí está.
Perfecto, se ve tranquilo, ¿no ve? Muy bien. Cuando hablamos de la ingeniería de requerimientos, vamos a decir la parte, ¿no? ¿Qué es requerimientos? La ingeniería de requerimientos se utiliza, dice, para definir todas las actividades involucradas al descubrimiento de la documentación y mantenimiento de los requerimientos de un determinado, ¿no? O sea, es la parte fundamental, se podría decir, ¿no? Donde nosotros vamos a saber qué es lo que quiere la entidad o lugar donde vamos a hacer el software. O tú mismo vas a desarrollar un software, ¿no? Es como decir, la parte inicial tendríamos que decir acá. Entonces se podría decir la, la parte inicial de empezar el software. ¿Por qué? Porque si no tenemos requerimientos, es como decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es como decir, en este momento yo les digo, desarrollen un software. Ustedes me van a decir la pregunta, todos se van a preguntar, ¿para qué me van a decir, no? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué fin lo voy a realizar? Ah, no, ¿para qué fin lo voy a realizar? La pregunta que te vas a hacer y al final, entonces, no, y esto yo tengo que saber, tengo que tener una relación con el usuario y el desarrollador, ¿no? O el ingeniero de software. Nosotros vamos a llamar el ingeniero de software, ¿ya? O sea, tiene que haber una relación entre, entre el usuario y el ingeniero de software. ¿Quién es el usuario? Es tu cliente al quien voy a ser. En este caso yo sería su usuario, ¿no? Porque yo le estoy diciendo, háganmelo un software y ustedes serían la parte del ingeniero de software. Entonces, a eso se refiere este de acá, cuando decíamos la parte del análisis de requerimientos. Entonces, ahí está, ¿no? Hay que saber determinar qué es la ingeniería de requerimientos, qué técnicas existe para determinar requerimientos, el desarrollo, ¿no? La administración. En el desarrollo, recolección, análisis, especificación y validación. Es como decir, recolección se refiere que con un usuario tú vas a pedirle, ¿cómo se puede decir? Le vas a pedir todo el caso de saber qué cosas necesita, ¿no? O sea, la información, vas a recolectar, o sea, bruscamente, como decir, ¿no? Luego esa información hay que analizar, luego hay que validar o especificar de acuerdo a los criterios. Y luego recién hay que verificar para que entra la etapa de validación, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ingeniería de requerimientos. No, ahí está un poquito más descrito, digamos, cómo tenemos que empezar en la ingeniería de requerimientos. Entonces, yo les aconsejo que para hagan diferente, ¿no? Para que hagan diferente en su momento de su defensa, hagan un proyecto de grado o podrían hacer una tesis de grado referido a la ingeniería de requerimientos. Un tema diferente que vas a salir de tus compañeros y hay que diferenciarse, jóvenes, ¿no? No tienen que ser como dicen. Si están haciendo puros sistemas, 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 al final ustedes traten de ser diferente, ¿no? O sea, cosa, todo lo contrario, ¿no? Y al final tampoco llega a ser la misma cosa cuando tú defiendes, ¿no? Entonces, eso también. Porque una vez en la vida nomás se defiende, jóvenes. Una vez nomás en la vida se defiende. Después de eso nunca más hay. Cuando ustedes van a hacer su maestría o doctorado o alguna especialidad, se defiende, pero ya no es al mismo nivel que un proyecto de pregrado, ¿no? Ya no es al mismo nivel. Ya no ibas a hacer entre dos, entre tres, ya es más en aspecto profesional, ya es, ¿no? Entonces ya es muy diferente. Entonces ahí está, ¿no? La recopilación de la información, todo a través del usuario. Tú no puedes recopilar la información sin que no tengas el usuario. Es como decir en este momento, ustedes háganmelo el software. Si yo te lo estoy pidiendo, entonces quiere decir que ustedes me lo tienen que hacer de acuerdo a mis criterios, no al criterio de ustedes. Eso es lo que no tienen que cometer, ¿ya? Luego, una vez que haces eso, recién tú vas a analizar esos requerimientos, mira, especificar y validar. Y todo eso también tienes que hacerlo todo con relación al usuario, por etapas. Dices como, cuando tú vas a validar, tienes que decir al usuario, esto es lo que se ha hecho, según tu requerimiento. No, entonces está bien, algo así, ¿no? Es como,
De repente te dicen, no, está mal, un poquito más, esto mejoraremos. Entonces vuelves a la misma etapa, ¿no? Vuelves a recolectar, analizas, especificas y validas, ¿no? Entonces, todo esto le llamamos como llamamos la descripción del negocio, ¿no? O sea, cómo va a funcionar. Y vamos yendo. Entonces, ¿quiénes están involucrados en la ingeniería de requerimientos? El usuario final, ¿no? El que te está pidiendo. El usuario líder. ¿A qué se refiere el usuario líder? En un equipo de desarrollo de software, es esto ya. Es como decir, los que se encargan de desarrollar el software, algunas veces trabajan como consultores, ¿no? Un equipo de 4, 5, algunos 3, ¿no? Es un equipo. Siempre en eso hay un líder, ¿no? El que va a ir llevando. Dentro de eso va a haber un personal de mantenimiento, lo que llamamos los analistas y programadores, ¿no? Y el personal de hacer las pruebas. Este también del aspecto de hacer pruebas sería muy interesante que también tomen en cuenta para hacer sus proyectos de grado estos temas, ¿no? De pruebas, que es muy interesante también hacer, ¿no? Que generalmente no se animan a hacer muchos estudiantes, ¿no? Las pruebas. Y también los administradores de proyecto, ¿no? Los documentadores, ¿no? En un equipo de desarrolladores de software existe uno que se encarga de la documentación. No habíamos dicho que la ingeniería de software, si no tienes documento, no va a ser muy bueno, o sea, no va a tener ese aspecto. O sea, si por muy bueno que tú sea tu software, no hay documentación, ese software no tiene calidad. Así de simple nomás es. ¿Ya? Y la parte de los diseñadores de la base de datos, ¿no? Si vamos a hacer un software en ese aspecto con un repositorio donde se va a almacenar. Y todo eso siempre llega a ser el usuario final, el que te va a estar pidiendo el sistema, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de técnicas existe para hacer lo que es la recopilación de requerimientos? Tú te puedes ir, digamos, si yo en este momento alguien me dice de ustedes, yo les dije, ¿no? Hagan un software, listo, ¿no? Y ustedes me van a decir, ¿para qué? Entonces ya estarían aplicándome la entrevista, ¿no? Y el cuestionario. Entonces me van a decir, se emplea para reunir información proveniente de la persona o del grupo, ¿no? O sea, puede haber un grupo de personas que te estén pidiendo o una sola persona. En este caso, otro caso sería la lluvia de ideas. Es como decir, entre usted y tu cliente o tu usuario van a tener lluvias de ideas. Él te va a decir, quiero de esta forma, así más o menos quiero. Tú también, sí, lo puedo hacer de esta forma. Entonces vamos metiendo toda la lluvia de ideas. Proceso de análisis jerárquico, ¿no? El proceso que te va a permitir eh, tener un objeto, ¿no? Esto ya es más cuando vamos a tener ya jerarquización. ¿Cómo se referiría a... Sobre un objeto ya vamos a trabajar. Sobre un objeto le vamos a decir como mapas conceptuales, ¿no? Vamos a ir haciendo jerarquizar hacia abajo. Esto quieres así, algo así. Y vamos a ver esta parte también enseguida en la práctica. Administración de requerimiento con caso de uso. El modelo UML, ¿no? Que eso también nos permite para determinar requerimientos. Y eso nos va a permitir que saquemos esas técnicas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que siempre cuando hagamos requerimientos? Desde los años 60, ¿no? Habíamos dicho que el software había tenido una decadez, ¿no? Una crisis, habíamos dicho, ¿no? Desde ese momento que ha tenido crisis ha empezado a surgir. Siempre había este problema, se entregaron tarde, ¿no? O sea, se entregan tarde los software, sobrepasaron el presupuesto. Si ya no te alcanzaba el presupuesto para pagar más, no se realiza lo que los usuarios, no realizan lo que el usuario desea. Es como decir, si yo les pido que me lo hagan digamos, un sistema y ustedes no me lo hacen como yo quiero, entonces quiere decir que no estás cumpliendo mis criterios. Muchas veces a eso llamamos mala concepción, ¿no? No entender bien. A eso se refiere. A ver si está acá en la teoría, análisis de requerimientos. No, vamos a ver enseguida. Ahora, no son utilizados o no se utilizan a su máxima capacidad, no reciben o no lo pagaron. Entonces, esos son problemitas en el aspecto de requerimientos. ¿Por qué?
porque el quien lo hace mal el requerimientos hace dar estas consecuencias a estos aspectos. Por eso es muy importante tener el aspecto de lo que es el ingeniero de requerimientos, ¿no? Tiene que saber para que ese sistema se construya bien, aplicarlo bien, porque si no va a ser así, lo que va a pasar es lo siguiente, que el software va a sufrir todos estos casos. No va a entregarse a tiempo, no se va a realizar tantos, ¿no? Yo, a ver, les comento una anécdota. Yo estoy actualmente en el Instituto de Investigación de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Estamos haciendo dos proyectos, o sea, dos proyectos. Sí, estoy con dos proyectos de investigación, uno con el aspecto de e-learning y el otro con el aspecto de desarrollo de software para una pyme, ¿no? O sea, ya tenemos el convenio, todo eso. Estamos desarrollando un software, o sea, la finalidad es un software de marketing, ¿no? Para los procesos de negocio de una pyme. ¿Qué pasa? Pasa que cuando nosotros teníamos que realizar con el usuario la entrevista, yo lo he hecho, porque los estudiantes no tenían tiempo ese día, no han venido, entonces mucho la técnica, yo le he preparado toda la documentación para que yo tenga también eso en la parte documental, ¿no? Lo que pasa es que el usuario me dio sus requerimientos, ¿no? De una forma he aplicado esto. La lluvia de ideas, estos dos aspectos. El lluvia de ideas y entrevistas, nada más. Solo con esos dos aspectos he obtenido los requerimientos. Luego de eso yo lo he plasmado a un caso de uso, ¿no? A un caso de uso, para que luego eso yo les plasme a mis dos auxiliares que tengo, donde les dije, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo les hubiera dado mal esos requerimientos a mis dos auxiliares, es como si yo fuera el líder del desarrollo del software. Si yo les hubiera dado mal a esos dos equipos, estos problemas puedo tener. Se va a entregar tarde el software, no nos va a alcanzar el tiempo, no es lo que el usuario me había dicho, entonces mucho depende, ¿no? Entonces, el ingeniero de requerimientos es la parte fundamental, entonces por eso les digo, hagan una tesis en ese aspecto, les va a ser muy interesante. Ya, y ahí está, ¿no? La visión global de los requerimientos. La ingeniería de requerimientos y el ciclo de vida van girando en un ciclo iterativo, ¿es eso ya? Iterativo. Si es como decir, tú como yo soy el ingeniero de software, les había comentado, ¿ve? Entonces, los que desarrollan están por acá, digamos, ¿no? Ahora yo les dije a mi equipo de trabajo, ¿qué metodología vamos a usar? Estamos usando la metodología eh, VE, VE, la metodología VE. ¿Qué es la metodología VE? Es Engineer Web UML, ¿no? Entonces, esa tecnología que es de tecnología web, digamos, un ciclo de vida web. Y va girando con eso los requerimientos, ¿no? Tengo que irme, un requisito que haya, tengo que ser adecuar a ese modelo de ciclo de vida que tú has escogido, ¿no? Dentro de los requerimientos existen dos tipos de requerimientos fundamentales, los requerimientos funcionales y los no funcionales. Ya, eso se van a anotar como pregunta de examen, va a ser por si acaso. Ahí le vas. Existen dos, ¿ya? Requerimientos funcionales y los no funcionales. Ah, ahí está. A ver. Y lo que llamamos los requerimientos no funcionales. Dentro de estos dos aspectos hay que tomar que todo requerimiento, cuando hablamos de requerimientos, nos referimos a las restricciones que va a tener el sistema, ¿no? O sea, el sistema. O sea, ¿qué restricciones va a tener el sistema? Eso es nomás la determinación de requerimientos. Ya ahora, todo esto llamamos nosotros lo que llamaríamos la ingeniería de requerimientos, ¿no? Las restricciones que vamos a tener en nuestro sistema. Dentro de esto hay dos requerimientos, les voy a comentar, los funcionales y los no funcionales. Los funcionales se referirían a más o menos a estos, ¿no? Eh, todas las características del sistema.
Es como decir, el sistema va a hacer esto, el sistema va a tener esto, el sistema va a pedir esto, ¿no? Todas las características que va a tener para lo que te diga el usuario. El usuario es el único que te va a proporcionar esta parte. Este. El usuario es el que te va a decir los requerimientos funcionales. Un usuario no sabe el usuario, ¿no? Te va a decir todos los requerimientos funcionales que él va a encontrar. Ya, eso hay que tener muy en cuenta. En cambio, los requerimientos no funcionales, el usuario no los conoce. Hay que entender, jóvenes, cuando ustedes van a hacer requerimientos, no vayan con un lenguaje que como ustedes hablan. Y eso es lo que cuando yo también en la segunda reunión les cuento toda la anécdota, ¿no? Que estamos trabajando en el instituto. Cuando hemos ido en la segunda, se podría decir, ¿no? En la segunda recopilación de la información. En la segunda, en la primera he ido yo, les había comentado, ¿no? En la segunda hemos ido con los dos auxiliares para ver los requerimientos. En la segunda ya he ido con mis dos auxiliares. Y les voy a contar que cuando he ido con mis dos auxiliares, ya ya hemos sido tres, ¿no? Ellos han sido uno nomás, ¿no? Solo ha venido el gerente regional de la PYME, ¿no? O sea, de la FERMIP, donde dice, estos son mis requerimientos, he hablado esto queremos hacer nosotros a nivel institucional. Hay que hablar en un lenguaje, acá vamos a poner en rojo, ¿ya? Acá. Cuando, cuando, cuando solicitamos requerimientos, hablemos en término común, o sea, normal, un vocabulario popular, ¿no? En un término popular. ¿Por qué en otro término no? Y los comento, ¿no? Cuando hemos ido en la segunda vez, justo ya con mis dos auxiliares, lo que pasa es que ellos me dicen ya delante del usuario, ¿no? Nos dice esto. Ellos hablan ya, ¿no? Podemos hacerlo con CSS, lo podemos hacer con Bootstrap, o sea, nunca hablen en términos técnicos. Ahí está la palabra que me faltaba, ¿no? No usar palabras técnicas. O sea, nunca tenemos que usar eso. Jamás. ¿Por qué? Porque el usuario no lo entiende. No lo entiende el usuario. Entonces ahí les comento, ¿no? Sí, le podemos hacer un delay, le podemos poner acá un tanto, le vamos a hacer en PHP la base del programa, le vamos a poner una base de datos en MySQL, etcétera. Así me empiezan a hablar, ¿no? Entonces, y el usuario no te entendí nada, te va a escuchar, pero ¿qué me estarán diciendo, no? ¿Qué será un CSS? ¿Qué será un Bootstrap? ¿Qué será un framework? ¿Qué será un dominio? Entonces, hay que hablar, no usar palabras técnicas. Cuando ustedes van a hacer la determinación de requerimientos funcionales al usuario, nunca cometan ese error. Ese es ya un error. Tienen que ustedes hablar en un lenguaje o en un lenguaje que nosotros o él pueda entender. Ahí tendrías que haber indicado así, ¿no? Está bien, vamos a guardárselo la información o sus registros, algo así, ¿no? Le vamos a guardar en un entorno, algo así digital que existe, ¿no? Donde se van a guardar registros, o sea, todo lo que vamos a ir anotando, vamos a ir guardando en un registro así como un registro electrónico, y vamos a ir guardando uno por uno cada uno de los registros y luego les vamos a consultar para que luego les responda la información a ustedes, ¿no? Algo así tendría que ser. Y no decir, digamos, vamos a guardar en MySQL, ¿no? Ahí es, digamos, la falla técnica, ¿no? O sea, hay que saber. Entonces, el ingeniero de requerimientos tiene que conocer ese aspecto, ¿ya? Ahí va otra pregunta del examen que les voy a decir, ¿no? Cuando yo les diga, ¿es necesario? Entonces, por ahí me dicen, no, no. Entonces, nunca cometan ese error, nunca cometan. Porque muchas veces hay que entender hacia afuera por qué no hay que usar palabras técnicas. Porque los usuarios no saben las palabras que nosotros manejamos. No saben qué es una base de datos, qué es un gestor, qué peor, pues si es que es un bootstrap, qué será pues, eso, si te van a decir, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, nunca usen ese término ustedes cuando hagan determinación de... Y si ustedes manejan
en ese vocabulario de no usar, les van a decir, no, este sí sabe, ¿no? Sabe, inclusive te pueden medir ahí, justo yo estuviera en ahí, ¿no ve? Yo fuera tu usuario, y ustedes me podían venir así a pedir, ah, no, estos no saben hacer real, no saben determinar requerimientos, ¿no? Ahí está.